Escuchemos la palabra de Dios. Amén. Es muy importante cuando usted y yo oramos. Sabemos que Dios nos escucha, ¿verdad? Tenemos esa seguridad, tenemos esa garantía, pues, que Dios nos escucha a nosotros. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender en pasajes como este? ¿Cuál fue la clave? Porque dice la Biblia que esos 7 años para Jacob, dice que le parecieron como pocos días. Eran 7 años. De todos modos, eran 7 años. Esa cantidad de tiempo era y fue inalterable. No crea usted que Labán dijo: ay, mira, Jacob, veo que le está echando muchas ganas. Ya que no sean 7 años, que sean 3 años y medio, o que sean 5 años, ¿no? Al contrario, la historia nos dice que Labán hizo trampa para que Jacob se quedara más tiempo. Pero vamos, esos 7 años que dice la Biblia, a Jacob se le fueron, como diríamos aquí en México, ¿verdad? Como agua entre los dedos, entre las manos. Y la Biblia nos da una pista, nos da la clave por qué le parecieron como pocos días esos 7 años a Jacob. Al final del versículo 20 dice algo bien importante. Porque, ¿cómo dice? La amaba. Jacob estaba profundamente enamorado de Raquel, y esa fue la razón. ¿Sabe por qué? Porque imagínese que Jacob hubiera dicho: 7 años para casarme con Raquel. 7 años. ¿Qué voy a hacer en 7 años? ¿Cómo lleno esos 7 años? ¿Cómo hago? ¿Cómo? Tenemos una expresión: ¿cómo mato el tiempo? ¿No? ¿Qué hago mientras? ¿Para entretenerme o para...? Y dice la Biblia que si leemos el contexto, si leemos la historia, dice que el trato fue que Jacob iba a trabajar para Labán, iba a trabajar en su hacienda, iba a ser el administrador de su hacienda para que su hacienda fuera prosperada. Obviamente Labán sabía que Jacob era el heredero de Abraham, y al tener la bendición de Abraham, todo lo que él hiciera iba a prosperar. Y efectivamente la hacienda de Labán prosperó, ¿verdad? Pero el detalle está que todo lo que Jacob hizo estaba motivado por una sola cosa: el amor. Jacob amaba tanto a Raquel que pudiéramos pensar incluso que le hizo falta tiempo para poder hacer todo lo que él hacía mientras esperaba a que llegara el día en que pudiera casarse con ella. Cuando el Señor Jesús habla con sus discípulos en Mateo capítulo 24, cuando él sale del templo, esa es una historia muy interesante. Cuando el Señor sale del templo el día martes, y había tenido una controversia, había tenido un encuentro tan fuerte con los fariseos y los saduceos, que el Señor salió de Jerusalén con el corazón apachurrado, con el corazón bien quebrantado, porque vio el Señor la condición en la que se encontraba la ciudad de Jerusalén en cuanto a su fe. Y el Señor salió de Jerusalén y comenzó a pronunciar un lamento sobre la ciudad. Cuando estaba en el monte de los olivos, ¿verdad? Que como ya hemos dicho,
el monte de los olivos daba exactamente enfrente a la vista del monte del templo. Y el Señor Jesús, al ver el templo desde el monte de los olivos, comenzó a lamentar sobre Jerusalén. Y estando ahí en ese lugar, los discípulos le empiezan a preguntar, le dicen: maestro, como escucharon lo que le habló a los judíos, escucharon que les habló de juicio, le dicen: maestro, cuéntanos, ¿qué señales habrá de tu venida? ¿Qué señales habrá del fin del mundo? Y Jesús comienza a decirles: miren que nadie los engañe. Dense cuenta, tienen que estar atentos. En el final de los tiempos va a haber señales. Y Jesús comienza a hablarles de las señales. Comienza a decirles: miren, van a pasar estas cosas, van a suceder esto, va a venir esto. Y comienza a decirles, pero de pronto Jesús les dice, en el versículo 44, Mateo 24, versículo 44, dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Señor Jesús les dice a los discípulos: bueno, les voy a decir qué señales va a haber. Y comienza a hablarles de la higuera, comienza a hablarles de las guerras, comienza a hablarles de los eventos astronómicos, incluso que va a haber cataclismos, que comienza a hablarles de las manifestaciones del juicio de Dios. Comienza a hablarles de falsos cristos, de falsos profetas que se van a levantar en esos días. Y en medio de todas las señales, en medio de todo lo que Jesús les está diciendo que va a pasar en el mundo, de pronto el Señor le da un giro a la conversación y les dice: tengan cuidado. O sea, les está hablando de lo que va a suceder en el mundo, pero de repente les dice: tengan cuidado ustedes mismos, ¿verdad? Como el domingo pasado estuvimos compartiendo acerca de este tema. Les dice: tengan cuidado de ustedes. No, ya, primero sí, las señales, pero quiero decirles algo: va a haber mucha gente, de hecho todos en el mundo vamos a ver las señales, pero unos van a responder de una manera ante las señales y otros van a responder de otra manera. Y Jesús dio un adelanto, Jesús dio un anticipo de esto. Jesús dijo: cuando vean los ejércitos extranjeros que rodean la ciudad de Jerusalén, dice Jesús, el que esté en la azotea de su casa no baje a buscar ropa o a buscar alimento. Dice Jesús: huyan a los montes, váyanse. El que esté en el campo trabajando no regrese a su casa a buscar sus cosas, a buscar su ropa. Váyanse, huyan a las montañas. Unos años después de la revuelta de los judíos, los ejércitos romanos llegaron y rodearon la ciudad de Jerusalén. Los judíos que no creyeron en Jesús dijeron: esta es nuestra oportunidad. Dios nos va a librar de nuestros enemigos una vez más, como lo hizo en tiempos pasados, en tiempos de los profetas. Y ellos comenzaron a creer eso, que Dios se iba a manifestar, que probablemente el Mesías se iba a manifestar ahí en medio de esas batallas, y se prepararon para la guerra. Pero los judíos que sí creyeron en Jesús se acordaron de las palabras que el Señor les había dicho, que cuando vieran los ejércitos extranjeros rodeando Jerusalén, huyeran a los montes. Pero entonces vino la pregunta: ¿cómo vamos a huir a los montes si Jerusalén está rodeada? La historia nos dice que antes del año 70, por ahí del año 68,
cuando el ejército romano rodeó Jerusalén, el general Tito estaba ahí, el general Tito Vespasiano estaba ahí dirigiendo, y murió el emperador Tiberio. Y el emperador Tito era uno de los candidatos más fuertes para ocupar el lugar del emperador, y fue llamado a Roma. Y entonces los ejércitos de Tito se retiraron de Jerusalén. Y cuando los judíos que estaban en Jerusalén, los judíos cristianos, los que habían creído en Jesús, dijeron: este es el momento, vámonos. Y salieron de la ciudad de Jerusalén. Y los otros judíos que también escucharon a Jesús pero no le creyeron, dijeron: ya se cumplió la palabra, el Señor nos libró de los enemigos. Los romanos ya huyeron, ¿verdad? Así como huyeron los sirios, así como huyeron los filisteos, ya también los romanos huyeron. Pero la historia nos dice que efectivamente el emperador Tito fue coronado en ese momento, y después envió a su hijo al frente de las tropas para rodear nuevamente Jerusalén. Y entonces sí, ya no hubo escapatoria, ya no hubo oportunidad para salir. Los judíos cristianos, los que habían salido, pues se salvaron, pero los que no creyeron en Jesús, la gran mayoría murieron con la destrucción de la ciudad de Jerusalén en el año 70. Entonces Jesús comienza a decirles a los discípulos: va a haber señales, pero ojo, no todos van a poder identificar las señales y saber que se acercan los tiempos. Entonces, ¿cómo vamos a saber eso? ¿Cómo vamos a poder entender las señales? Porque Jesús comienza a decirles: tengan cuidado de ustedes mismos, de la condición de su corazón. Hermano, el que cuida su corazón, el que no se llena de las cosas de este mundo, va a poder ver las señales y se va a dar cuenta que se están cumpliendo los tiempos que el Señor profetizó. Pero el que está lleno de las cosas del mundo no se va a dar cuenta. Una de las grandes señales que están escritas en la palabra que van a suceder al final de los tiempos es que va a venir una crisis mundial tan fuerte que no va a haber manera de resolverlo. Y quiero decirle algo: la guerra que hay en Medio Oriente, que es una guerra que ya está, que nadie ha querido declararlo, nadie ha querido decir que Medio Oriente está en guerra, pero Medio Oriente está en guerra. No son ataques o no son conflictos que se den de manera aislada. Es algo sistemático. Ya hay una guerra en Medio Oriente y hasta el día de hoy nadie ha podido detenerla. Nadie puede detener esa guerra. A esas alturas parece ser que ya es imposible detenerla. Probablemente esta guerra sea el comienzo de ese conflicto mundial que nadie va a poder resolver. Pero la Biblia dice que se van a levantar 10 naciones como una coalición, y que de esas 10 naciones se va a levantar un líder que va a poder. Una característica de ese líder que está escrita en la Biblia, que la escribió Juan, que la escribió Daniel, que la escribieron varios profetas en el Antiguo Testamento, es que ese líder va a tener una sabiduría y va a tener una elocuencia al hablar como nunca antes se ha visto en la historia. Y este líder mundial va a traer una solución. Este líder mundial va a traer medidas que le van a dar solución al conflicto en Medio Oriente, de tal manera que judíos y musulmanes, judíos y palestinos van a poder convivir en paz en Jerusalén. Y todo el mundo, cuando vea esa señal, va a decir: gracias Dios, que por fin hubo alguien que pusiera fin a esta guerra, ¿verdad? Gracias Dios mío, eso es lo que estábamos esperando, ¿verdad? Que pudiera haber paz, que pudiera haber nuevamente
sacrificios en el monte del templo, que pudiéramos convivir, ¿verdad? Sin ningún problema, sin ningún conflicto. Y todo el mundo va a estar feliz porque van a decir amor y paz, todo. Pero la palabra de Dios dice que cuando ellos digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos el juicio de Dios. Entonces todos los cristianos nos vamos a dar cuenta y vamos a decir, cuando veamos eso, vamos a decir, eso es lo que la Biblia dijo que iba a pasar. Ese es el anticristo. Eso es lo que el Señor nos advirtió. Y entonces dice que tenemos que gozarnos porque nuestra redención está cerca. ¿Ok? Ahora, Jesús dijo esto: los que guarden su corazón, los que vivan para Dios, van a poder ver las señales y las van a poder distinguir. Los que no, los que estén llenos del mundo y de lo que todo lo que este mundo ofrece, no van a tener discernimiento. Van a ver el cumplimiento de las profecías y van a decir, gracias Dios, esto es lo que estábamos esperando. Va a haber gente que escuchó en algún momento la palabra de Dios, escucharon la palabra de Dios. Y de repente, ¿verdad? Como decíamos hace unas semanas atrás, de repente van a decir, va a salir en las noticias, miles de personas desaparecieron, miles de personas ya no están, ¿verdad? Y va a haber gente que va a decir, ay, vino el Thanos y tronó los dedos, ¿verdad? Y se desaparecieron todos. O va a haber gente que va a decir, se los llevaron los extraterrestres. Y gente que alguna vez estuvo en una iglesia y escuchó hablar acerca del rapto, el rapto va a suceder en sus narices y no se van a dar cuenta que el tiempo se cumplió. No se van a dar cuenta. Van a haber profecías que se van a cumplir de una manera tan literal. Mire, ahorita hay profecías que mucha gente está diciendo, eso es simbólico, el Señor dijo así, pero no quiere decir que se va a cumplir. Bueno, quiero decirle algo. En la primera venida del Mesías, en la primera venida del Señor Jesucristo, los profetas comenzaron a hablar y comenzaron a decir, el Mesías va a venir del linaje de David, va a ser el hijo de David. Y algunos deben de haber dicho, ay, pero eso es simbólico. Seguramente eso significa que va a tener características de David, de su personalidad de David. Y cuando el Mesías nació, era descendiente de David. De repente Isaías viene y profetiza y dice, nacerá de una virgen. He aquí la virgen concebirá y dará a luz. Isaías 7:14. Y algunos deben de haber dicho, bueno, pero eso de que es virgen debe ser simbólico, debe ser, debe significar que la pureza, ¿verdad? Y eso. ¿Y qué sucedió? ¿Nació de quién? De una virgen. De repente Miqueas dice, va a nacer en Belén. Y seguramente algunos dijeron, bueno, pero eso es simbólico, ¿verdad? Porque Belén significa casa de pan y él es el que va a traer el alimento espiritual. Entonces, ¿y dónde nació? En Belén. Y Zacarías dijo, va a entrar a Jerusalén montado en un burro. Y seguramente hubo gente que dijo, pero eso es simbólico. ¿Cómo crees que va a entrar en un burro montado? Eso significa que va a ser muy trabajador o algo así. ¿Y en qué entró Jesús montado a Jerusalén? En un burro. Entonces, David en el Salmo 22 profetizó y dijo, van a perforar sus manos y sus pies. Y seguramente alguien dijo, bueno, pero eso debe significar, ¿verdad? Debe de interpretarse de manera simbólica. Seguramente eso significa otra cosa, ¿verdad? ¿Y cómo murió el Señor? Clavaron sus manos y sus pies. Profetizó David en el mismo Salmo 22 que iban a repartir sus ropas, iban a echar suerte sobre sus ropas. Y alguien debió haber dicho, eso hay que interpretarlo, ¿verdad? Es simbólico y todo. ¿Y qué sucedió? Echaron suertes
sobre sus ropas, se repartieron sus ropas. Entonces, todo se cumplió de manera literal. Y ahorita hay muchas profecías que mucha gente está diciendo: ay, eso es simbólico, ¿verdad? Eso de que va a venir del cielo montado en un caballo blanco, seguramente eso representa, ¿verdad?, la santidad, la pureza y todo. Hermano, cuando vean que el cielo se abre y vean a Jesús montado en un caballo blanco, imagínense la locura, imagínense el shock. Mucha gente se va a desmayar, otros van, no sé, pero van a ver a Jesús literal viniendo en un caballo blanco, cabalgando por las nubes. Y mucha gente va a decir: creímos que eso era simbólico. Bueno, pues todo lo que está aquí, que Jesús dijo que se va a cumplir, ¿qué crees? Se va a cumplir, va a suceder. Pero Jesús dijo, pero ojo, no todos lo van a creer en el momento, no todos se van a dar cuenta que son señales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En el versículo 44, Mateo 24, 44, dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera, a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay una gran diferencia. Jesús dice: hay dos clases de siervos. Está el siervo fiel y prudente, dice, al cual su Señor puso sobre sus bienes para que administre. Cuando dice para que les dé el alimento a su tiempo a los demás, quiere decir para que administre, para que sea un buen mayordomo. A eso se refiere. Y hay otra clase de siervo. Dice ahí, el siervo malo. ¿Cuál es la característica del siervo malo? ¿Qué es lo primero que dice el siervo malo? Versículo 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, ¿cómo dice? ¿Cómo se está tardando mi Señor en regresar? ¿Cuál es la principal característica del siervo malo? La espera se le hace eterna. Mi Señor tarda en venir. Escuche bien lo que dice el siervo. Mi Señor tarda en venir. Era siervo, lo reconocía como Señor, pero dice: mi Señor tarda en venir. Pero el otro siervo, ¿qué fue lo que hizo? Dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Así como siendo, como dice en el 45, fiel y prudente. Entonces tenemos dos clases de siervos aquí, pero los dos son siervos. Pero uno es fiel y prudente y el otro es como malo. La característica del siervo fiel y prudente
es que dice que cuando su Señor venga, cuando su Señor llega, lo encuentra haciendo así. Se refiere a que lo encuentra haciendo lo que le encargó que hiciera. O sea, el siervo fiel y prudente se ocupó en trabajar. El siervo fiel y prudente se dedicó a cumplir con la tarea que le fue encomendada. Se dedicó a cumplir con las tareas que su Señor le encargó y lo hizo bien. Y ahí no lo dice, ¿verdad? No, pero está implícito. Porque dice que cuando su Señor llegó, no lo encontró descansando. No lo encontró diciendo, mire, si la Biblia dijera, si Jesús hubiera dicho, cuando el Señor regresó, lo encontró descansando porque ya había terminado de hacer lo que le habían encargado. No tendría nada de malo. Pero dice que cuando el Señor llegó, lo encontró en la tarea. ¿Sabe por qué? Porque cuando estás enfocado en hacer algo, cuando estás enfocado y sobre todo, aquí está la clave. Alguien dijo, hay un dicho que se hizo muy popular, no sé quién lo dijo, ¿verdad? No sé si sea anónimo o le pertenece a alguien, pero hay un dicho que se hizo popular por ahí que dice: si amas lo que haces, no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Cuando amas lo que haces, ni siquiera lo puedes considerar trabajo. No es un trabajo, es un deleite, es un placer. Hay gente que ama su trabajo. ¿Has platicado con alguien que ama su trabajo? ¿Cómo te hablan? Cuando le preguntas, oye, ¿y a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? No, hombre, mira, yo hago esto así, ¿verdad? Y te empiezan a hablar y a hablar y a dar detalles y a decirte que y hasta se les nota en la cara y en la voz que tú dices, este hombre, esta mujer aman su trabajo, aman lo que hacen. Pero qué diferencia es cuando hablas con una persona que odia su trabajo. Cuando hablas con una persona que dice, ya estoy harto. Le preguntas, oye, ¿y en qué trabajas? Y lo primero que te dice, ay, no, mira, háblame de otra cosa. Vamos a hablar de otra cosa. No quiero hablar de mi trabajo, estoy harto. Ya vengo saliendo y no quiero saber nada, ¿verdad? Quiero descansar. Ahí tú te das cuenta y dices, esta persona está trabajando ahí nada más porque pues, de plano no tiene otra opción, ¿verdad? Pero no aman su trabajo. Y cuando no amas tu trabajo, esas 8 horas o 10 horas o 12 horas, no sé, dependiendo, ¿verdad? Cuántas horas tarda la jornada, se vuelven eternas. Volteas a ver a cada rato el reloj y pareciera ser que el reloj, en vez de avanzar para adelante, va para atrás. Tú dices, Dios mío, ¿a qué hora se va a acabar el día? ¿A qué hora se va a acabar la jornada laboral? ¿A qué hora voy a poder salir, irme a mi casa? Pero cuando tú amas tu trabajo, cuando de verdad te apasiona lo que estás haciendo, hermano, no te alcanza el día. Lo disfrutas, pero no te alcanza el día. Cuando vienes a ver, híjole, ya falta 1 hora para salir y no he terminado, y mira que y como lo disfrutas, no te alcanza el tiempo. Por eso dice Jesús que al siervo fiel y prudente, cuando su Señor regresa, todavía está trabajando, todavía lo encuentra trabajando, todavía dice que lo encuentra haciendo así, trabajando. ¿Por qué? Porque no le alcanzó el tiempo, no por negligente, sino porque está apasionado por lo que está haciendo. Y hermano, el Señor Jesús nos dijo, cuando los discípulos le preguntaron, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? La respuesta de Jesús no solamente era para los discípulos que estaban ahí con él en el Monte de los Olivos. La respuesta de Jesús fue para todos nosotros. Todos en algún momento hemos preguntado y hemos dicho, ¿cuándo se va a acabar esto?
¿cuándo va a terminar esto? Y el Señor Jesús nos dice, mira, cuando veas estas señales que se empiezan a cumplir, cuando veas que empiezan, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, pero tienes que saber que en los postreros tiempos, que al final habrá tiempos peligrosos. Y comienza a describirle todo lo que sucederá en los tiempos peligrosos. Y hermano, es todo lo que está sucediendo en estos días. Es todo lo que estamos viendo que está aconteciendo en el mundo. Entonces, cuando Jesús le dice a sus discípulos, estas señales habrá antes del fin del mundo, antes de la venida del Señor, tenemos que entender, hermano, que las señales se están cumpliendo. Y Jesús nos dio la pauta para saber, y según lo que estamos viendo, ya nos estamos encaminando hacia ese fin, pero no sabemos cuánto tiempo falta. Ojalá pudiéramos tener la certeza, ojalá pudiéramos tener la seguridad de decir, vamos a ver al Señor vivos. ¿Cuántos quisieran? No levantes tu mano, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros quisiéramos que el rapto sucediera en esta generación? Ahorita que estamos vivos nosotros, ¿verdad? Ahorita, o sea, no ahorita, tal vez hoy, pero ahorita que estamos vivos, o sea, que esta fuera la generación, que nosotros fuéramos los que viéramos al Señor venir en las nubes. Claro que sí, nos gustaría, pero no sabemos. No sabemos si vamos a ser nosotros, o van a ser nuestros hijos, o van a ser nuestros nietos los que van a ver al Señor. No lo sabemos, pero sí sabemos algo, que el Señor Jesús nos dijo: cuando vean estas señales, sepan que el tiempo está cerca. De la higuera aprendan la lección, aprendan la parábola, que cuando su hoja reverdece, saben que el verano está cerca. O sea, cuando vemos las señales, sabemos que el tiempo está cerca. ¿Y qué pasa con nosotros, hermano? Cuando vemos que se están cumpliendo las señales, ¿cuántas veces hemos dicho, sí, Señor, ya ven? Pero que ese deseo de que el Señor venga tiene que estar motivado por las razones correctas. No porque debemos dinero, no porque estamos enfermos, no porque no nos salió las cosas como quisiéramos, ¿verdad? Sino el amor, el deseo de estar con el Señor. Y quiero decirle algo, hermano. Hay dos clases de siervos: el siervo fiel y prudente, el siervo que cuando ve las señales dice, mi Señor está cerca, y como ama a su Señor, comienza a apurarse, comienza a decir, ya queda poco tiempo, tengo que vivir para Cristo, tengo que vivir para mi Señor. Ya tengo que bajarle a todo lo demás, a todo lo que el mundo me ofrece. Ya tengo que bajarle a las horas que paso en las redes sociales. Ya tengo que bajarle a las horas que paso en la televisión. Ya tengo que bajarle a las horas que paso haciendo tales o cuales cosas, que a lo mejor, mira, hay cosas que no son pecado. Hay cosas que si las hacemos, hermano, no son pecado, pero tampoco nos están acercando más a Cristo. Hay gente que tiene su agenda llena de muchas actividades y son cosas muy buenas, no son pecado, pero no te están llevando a conocer más a Dios. Y hermano, los tiempos que estamos viviendo son para que cada minuto que tengamos libre lo invirtamos en conocer más al Señor. Cada minuto que nos queda libre lo invirtamos para evangelizar. ¿A cuántas personas les has compartido el evangelio? ¿A cuántas personas les has dicho, mira, Cristo viene, arrepiéntete, el reino de los cielos está cerca, arrepiéntete, ven al Señor Jesús? ¿A cuántos les hemos dicho últimamente esas palabras? ¿A quién le has dicho últimamente, mira, quiero decirte, la palabra de Dios dice esto, tienes que arrepentirte para que el Señor Jesús perdone tus pecados? O nada más estamos matando el tiempo.
Porque está la otra clase de siervos, el siervo malo, el siervo que la principal característica, no sé si has escuchado gente que dice: ay, eso de que Cristo viene lo están diciendo desde tiempos de mi abuelita. Eso de que Cristo viene lo vengo oyendo desde hace cuánto tiempo. Traducción, lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que esa gente está diciendo? Mi Señor tarda en venir. Como no aman, dice el apóstol Pablo, no aman la venida del Señor, entonces dice el siervo malo, dice: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. ¿Sabe qué son los borrachos? Bueno, todo el mundo sabemos lo que es un borracho, pues no se refiere tanto a borrachos de que se embriagan con vino, sino a los que se embriagan con las cosas de este mundo. Cuando una persona se embriaga, es porque ha bebido tanto que ya se intoxicó, su organismo ya rebasó la capacidad de su organismo de procesar lo que está ingiriendo, y entonces se intoxica. Ya su organismo se satura, no puede procesar, y entonces está intoxicado. Eso es estar embriagado. Y hermano, tengamos cuidado de no sentir que el Señor tarda tanto en venir que nos da tiempo de disfrutar las cosas del mundo. No creas que el Señor tarda tanto en venir que tú digas: ay, no pasa nada si voy de vez en cuando a una fiesta con mis amigos. No pasa nada si salgo de vez en cuando un fin de semana con tales o cuales personas. No pasa nada, ¿verdad? Si tantito pruebo esto que me están invitando, esto que me están dando, ¿verdad? No importa, total, falta mucho para que el Señor venga. Me da tiempo de arrepentirme, me da tiempo de volver a Cristo, me da tiempo, ¿verdad, hermano? Y a veces el Señor, en su infinita misericordia, nos da tiempo para que nos arrepintamos. Pero dice la palabra del Señor, la principal advertencia del Señor es en el versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Cuando menos te lo esperes, dice el Señor, se va a manifestar. Y sabes, no quiere decir: ay, todavía falta que hagan el templo en Jerusalén, todavía falta. Así piensa, mire, desafortunadamente me ha tocado casos, me ha tocado, se los puedo decir en lo personal, de cristianos que dicen: me voy a ir tantito al mundo y después regreso y me arrepiento con el Señor. Me voy a ir tantito, voy a hacer tal o cual cosa. Le voy a platicar así rapidito. Una vez estábamos hace mucho tiempo en una iglesia muy lejana. Estábamos con unos jóvenes, con un grupo de jóvenes, y una muchachita se iba a graduar, iba a salir de la universidad, e invitó a varios de ahí del grupo de jóvenes, y ya habían planeado que iban a ir a la fiesta, a la graduación, y después de la graduación se iban a ir, y ya tenían comprado todo un arsenal ahí de lo que iban a beber para festejar. Ya tenían planeado, ¿verdad? Y dijeron: no pasa nada, no, es una fiesta, ¿verdad? Porque hay una razón, y todavía decían: porque nuestra hermana, ¿verdad?, se graduó de la universidad y vamos a festejar. Y entonces, lo que no saben, los que planean eso, lo que no saben y nunca se imaginan, es que siempre hay un chismoso que viene y le cuenta al pastor. Siempre hay un chismoso que viene y por quedar bien le cuenta al pastor y dice: pastor, ¿qué cree? Fíjese que fulano y sultano y mengano y perengano están planeando así esto, y es el viernes. Y vinieron y me dijeron
un lunes o martes, algo así. Y el miércoles que me toca predicar en la iglesia. Y dije, si se van a ir, pero no se van a ir limpios. Y ese día preparé una predicación. Y mire, hermano, resumen, no fueron. Yo dije, Señor, perdóname porque las predicaciones nunca, yo en lo personal, las predicaciones nunca las preparo así porque sé que hay algo y a propósito preparo ahí un pedradón. No. Pero esa vez sí dije, les voy a soltar un calambre que si se van al mundo se van a ir, pero se van a ir. Y bueno, conclusión, no fueron. Porque ha habido testimonios, hermano, de gente. Me tocó conocer a personas, a dos jóvenes que dijeron eso una noche. Dijeron, nos vamos a ir de antro, nos vamos a ir de parranda una noche y después venimos y nos arrepentimos y Dios nos perdona, pero queremos experimentar. Eran dos muchachos que habían crecido en la iglesia desde niños, estaban en la alabanza y se fueron, y esa noche tuvieron un accidente automovilístico. Uno de ellos murió y el que sobrevivió quedó muy mal, quedó en muy malas condiciones. Tenía que andar cargando una bolsita aquí a un lado para hacer sus necesidades, porque por dentro se dañó, se destruyó todo. Por dentro tuvo estallamiento de vísceras y no, fue un milagro que se haya salvado realmente, pero quedó muy mal, quedó en muy malas condiciones. Y él decía, él daba ese testimonio y él decía, mejor no hubiéramos deseado nunca experimentar lo que era irse al mundo, lo que era apartarse del Señor. Jóvenes, mira, que se les ha predicado acerca de la santidad, se les ha predicado acerca, y ¿sabes qué dicen? Es que ustedes no se tienen que meter, ¿verdad? Ustedes nada más se tienen que dedicar a predicar la palabra, pero no se tienen que meter en la vida personal de nadie. Cada quien puede hacer con su vida lo que quieran, y se han ido al mundo. Y repito, desafortunadamente los hemos visto regresar a la iglesia llorando, quebrantados, deshechos, porque vienen contagiados de enfermedades incurables, porque regresan en unas condiciones muy, pero muy mal, de verdad, muy mal. Y a veces uno se pregunta, ¿qué hace falta? A veces uno dice, ¿por qué hay esa necesidad? ¿Por qué surge en el corazón ese pensamiento de decir, el Señor tarda tanto en volver, el Señor tarda tanto en regresar, que me da tiempo, bien puedo vivir mi vida y después arrepentirme? Y aquí la pregunta es, ¿cómo sabes que te va a dar tiempo de arrepentirte? ¿Cómo sabes que te va a dar tiempo? Y decimos y pensamos, pero es que la espera es tan larga. Sí, el Señor dio las señales que iban a suceder antes de su venida, pero todavía se ven tan lejanas. Todavía se ve que falta tanto tiempo. Hermano, ¿sabes por qué se hace tan larga la espera? ¿Sabes por qué se te hace como que falta tantísimo tiempo? Pero es que falta, probablemente nos vamos a morir nosotros y el Señor no va a venir todavía. Probablemente nos vamos a morir nosotros y la siguiente generación y la siguiente también, y todavía, ¿verdad? Va a estar. Bueno, la razón es la siguiente, y tendríamos que ir nuevamente al texto de Génesis, capítulo 29, versículo 20. Y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Y aquí la pregunta es la siguiente: ¿cómo se te está haciendo tu vida mientras el Señor no viene? ¿Cómo se te está haciendo la espera mientras el Señor no viene? ¿Se te está haciendo
muy aburrida, muy larga, muy tediosa. Mira, cuando tú pasas demasiado tiempo aburrido esperando algo o a alguien que no llega, te vienen muchos pensamientos a la mente, y uno de esos pensamientos te va a terminar ganando. Uno de esos pensamientos que cruzan por tu mente, que dices: ¿y si mientras llega hago esto? ¿Y si mientras viene? ¿Y si mientras se cumple hago esto otro? Total, ¿quién se va a dar cuenta? ¿Quién lo va a saber? Y quiero decirte esto: si la espera se hace demasiado larga y demasiado tediosa, uno de esos pensamientos te va a terminar ganando. Uno de esos pensamientos te va a terminar pesando más que tu convicción y te va a jalar. Pero la otra parte es: si tú amas al Señor, si tu corazón está ardiendo de amor por Dios, si tu corazón está apasionado por el Señor, si tu corazón está rebosando de amor por Dios, de una comunión profunda con el Señor todos los días de tu vida, no importa cuántos años falten para que el Señor venga, dice la Biblia, te van a parecer como pocos días, porque lo amas. Te van a parecer como pocos días, porque es la seguridad que tenemos, hermano. Así como Jacob dice que vio a Raquel y la amó, así nosotros hemos visto al Señor. ¿Sabes qué es lo que dice el apóstol Pablo? ¿Por qué amamos al Señor? Dice el apóstol Pablo: nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Cuando nosotros amamos al Señor, tenemos que saber que somos correspondidos. Es más, fuimos correspondidos desde antes que el Señor, que nosotros amáramos al Señor. Él ya nos había amado. Él nos amó primero a nosotros. Tenemos que tener esa confianza, hermano. Así como Jacob, dice, amó a Raquel, y en ese amor va implícita una seguridad. Te pregunta: si Jacob hubiera tenido dudas, si Jacob hubiera dicho: es que en esos 7 años, ¿qué tal si ella conoce a otro muchacho más guapo que yo? ¿Qué tal si ella conoce a otro muchacho que tenga más dinero, o que tenga mejor posición económica, o que tenga más verbo, ¿verdad? Más rollo, y me la ganan, ¿verdad? Le echan ahí un rollo y me la ganan. No, Jacob estaba seguro, porque él sintió esa correspondencia, esa química, como decimos, ¿verdad? Dicen los chavos, ese clic, esa correspondencia. Jacob dijo: no importa que sean 7 años, yo sé que al fin de esos 7 años ahí va a estar ella para mí. Y eso le dio a él seguridad. Hermano, tenemos que saber que el Señor nos ama, que el amor de Dios está ahí para nosotros siempre, y nada ni nadie va a hacer que el amor de Dios hacia nosotros cambie. Nada ni nadie puede hacer que el Señor deje de amarnos. Usted y yo tenemos esa seguridad. Por lo tanto, hermano, nuestro corazón debe estar rebosando de ese amor. Nuestro corazón debe estar tan lleno, tan encendido por ese amor, que los días se nos pasen así, que los años se nos pasen así como pocos días, que digamos: Señor, ya estamos en el 2025 y yo todavía no he evangelizado, y yo todavía no he hecho esto, y yo todavía no he traído esto, Señor, porque yo quiero servir en tu obra, yo quiero estar en esta área, yo quiero hacer muchas cosas para ti, porque te amo, y te amo tanto, Señor, que el tiempo se me está yendo increíblemente rápido. Que el tiempo cuando venimos a ver, hermano, ya vamos a terminar, ya octubre, noviembre y diciembre son como viernes, sábado y domingo. Se van y viene otro año. ¿Qué hiciste para el Señor este año? ¿Cómo viste cuando estábamos en enero? ¿Qué pensaste? Uy, otro año.
diciembre. Hermano, ya estamos a la vuelta. ¿Qué hicimos para el Señor este año? Si el Señor hubiera venido este año, ¿cómo nos hubiera encontrado? ¿Como el siervo fiel y prudente o como el siervo malo? Tumbados en la hamaca diciendo: el Señor tarda en venir, vamos a llenarnos de las cosas del mundo, vamos a comer y vamos a beber con los borrachos, con los que andan ahí en la calle viviendo y haciendo cualquier cosa porque no conocen al Señor. ¿Cómo se está yendo el tiempo para ti? Ponte de pie conmigo en esta tarde. ¿Cómo se te está yendo el tiempo respecto a las promesas del Señor? Respecto a las profecías del Señor. ¿Cómo las estás viendo? ¿Se te hace como que todavía falta muchísimo? Como que, se me hace que nos vamos a morir y el Señor no va a venir todavía. O tu corazón está ardiendo y dices: el Señor viene pronto, tenemos que evangelizar. El Señor viene pronto, tenemos que echarle ganas a la iglesia. El Señor viene pronto, tenemos que invertir. El Señor viene pronto, no puedo dedicarme a llenarme de las cosas del mundo, tengo que enfocarme en las cosas del Señor. ¿Cómo vamos a ver las señales? Vamos a ver las señales como advertencias de que ya el cumplimiento del tiempo está cerca, o las vamos a ver como simples coincidencias, porque de eso depende cómo vamos a responder al Señor. Cierra tus ojos un momento en la presencia de Dios, y yo quiero hacerte una invitación. Quiero hacerte una invitación. Si tú quieres decirle al Señor: Señor, he estado llenándome de las cosas del mundo de tal manera que he perdido el rumbo, he perdido la brújula, he perdido, Señor, la noción. Ya no sé si falta poco, si falta mucho, si el tiempo está pasando lento, cómo está pasando. Señor, ayúdame. Si tú quieres decirle en esta tarde al Señor: Señor, yo quiero que mi corazón arda de amor por ti, yo quiero que mi corazón esté rebosando de pasión por ti, de tal manera que los días pasen rápido, que los meses pasen rápido, que los años los sienta como pocos días, Señor. Que sienta que no queda tiempo, que hay que evangelizar, que hay que trabajar para tu obra, que hay que invertir, que hay que sembrar en el reino de los cielos. Señor, ayúdame, porque entre más apasionados estemos por ti, Señor, menos ganas nos van a dar de invertir en las cosas de este mundo y más nos van a dar ganas de invertir en el reino de los cielos, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra vida misma. Yo quiero invitarte. Si tú quieres decirle al Señor: Señor, enciende mi corazón con esa pasión, puedas venir aquí al frente, al altar. Puedas venir al altar y puedas decirle al Señor: Señor, yo quiero amarte, quiero que mi corazón esté lleno de ese amor, de tal manera que los días se vayan rápido, que los meses, que los años se vayan rápido, Señor. Queremos ser esos siervos fieles y prudentes, que cuando tú vengas nos encuentres trabajando en tu obra, que cuando tú vengas nos encuentres haciendo lo que tú nos mandaste que hiciéramos, Señor. Que el día que tú vengas seamos sorprendidos, pero seamos sorprendidos en el sentido de que digamos: ¿a poco ya, Señor? ¿A poco ya tan pronto viniste? ¿A poco ya tan pronto llegaste? Yo apenas te iba evangelizando a tanta gente y tenía planes para evangelizar a más. Apenas había discipulado a unas cuantas personas, pero tenía planeado discipular a más. Que podamos decir: Señor, ¿a poco ya tan pronto pasó el tiempo? ¿A poco ya tan pronto se cumplieron las señales? ¿Se cumplieron las profecías? Que no salgan de nuestros labios palabras como: Señor,
No pensé que fueras a venir tan rápido. No hice nada porque pensé que ibas a tardar más. Señor, no pensé que fueras a venir hoy. Por eso me dediqué a las cosas del mundo. Por eso le puse pausa a las cosas del reino, porque pensé que todavía te faltaba mucho para regresar. Pensé que todavía no me iba a tocar, Señor, ir a tu presencia. Que seamos siervos fieles, que seamos siervos prudentes, que cuando tú vengas, Señor, nos encuentres trabajando en tu obra. Que cuando tú vengas nos encuentres haciendo tu voluntad, Señor. Que cuando tú vengas estemos tan ocupados en tu obra, estemos tan metidos, estemos tan inmersos en la dinámica del reino, Señor. Que todos estos años se nos hagan como pocos días, porque te amamos, porque te amamos, porque te amamos, Señor. Queremos amarte más a ti, Señor. Llénanos de ese amor. Llena nuestro corazón con ese amor, Señor. Aviva la llama de la pasión por ti en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Queremos amarte más. Aumenta nuestro amor por ti, Señor. Aumenta nuestro amor por ti, para que el amor por el mundo disminuya, Señor. Para que el amor por las cosas de este mundo disminuya. Necesitamos llenarnos más de ese amor que solamente tú nos puedes dar. Necesitamos llenarnos tanto de ese amor, Señor, que cualquier espera se nos haga corta. Cualquier espera, Señor, parezca corta. Cualquier cantidad de años parezca como pocos días, Señor. Porque te amamos, porque te anhelamos, porque te deseamos más que a nada, Señor. El deseo de nuestro corazón es ver tu rostro. El deseo de nuestro corazón es agradarte a ti, Señor. Amamos tanto tu regreso, Señor. Deseamos tanto tu regreso, Señor. Hoy te decimos, Señor, no te pedimos que te apresures. No te pedimos que el tiempo se haga corto. Te pedimos estar tan apasionados por ti, estar tan enamorados de ti, que no nos demos cuenta cuando el tiempo pase, Señor. Ese es el deseo de nuestro corazón. Ese es el deseo de nuestro corazón, amado Rey, amado Dios. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Eres el amado de nuestra alma. Eres el deseado de todas las naciones, Señor. Todas nuestras esperanzas están puestas en ti. Todos nuestros ojos están puestos en ti, Señor. Todo nuestro amor está enfocado en ti, Jesús. Tú eres el alfa, la omega, el principio y el fin. No hay nadie como tú, Señor. Por eso deseamos verte. Por eso nuestro corazón anhela verte, Señor. Por eso nuestro espíritu clama dentro de nosotros. Abba, Padre. Abba, Padre. Necesitamos verte, Señor. Nuestro corazón tiene hambre y sed de ti. Te adoramos y bendecimos tu nombre, Señor. Con todo nuestro corazón te decimos, Señor, gracias. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Enciende esa pasión en nuestros corazones, Señor, de tal manera que el tiempo se nos haga corto,
de tanto que amamos tu venida, de tanto que amamos enfocarnos en tu obra, de tanto que amamos hacer lo que tú nos mandaste que hiciéramos, Señor, de tanto que amamos tu iglesia, Señor. Danos tanto amor por ti, danos tanto amor por servirte, que el tiempo se nos vaya rápido, más rápido de lo que podamos imaginar, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén, Señor.